7:24. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, la semana pasada, en un restaurante de la colonia Roma, intentaron detener al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, elementos de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua. No lo detuvieron. El fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, se presentó en el lugar, aseguró que no existía un convenio de colaboración entre ambas fiscalías para que los elementos de Chihuahua pudiesen llevar a cabo esta diligencia. Y ahora se voltea la tortilla completamente, ya que Javier Corral pues ha interpuesto una denuncia en contra no solo de la gobernadora de Chihuahua, de María Eugenia Campos, sino también del fiscal anticorrupción del estado, de Luis Abelardo Valenzuela. Los acusa de privación ilegal de la libertad, de abuso de autoridad y de ejercicio abusivo de funciones. Agradezco enormemente al abogado de Javier Corral, Javier Schute, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, abogado. Querido Juan, aquí a tus órdenes, saludando a todas las personas que te ven y te escuchan y agradecido por el interés en este importante tema en el escenario político nacional. A tus órdenes. Los agradecidos somos nosotros, Javier, pues para conocer, tener conocimiento sobre los elementos con los que se cuenta para poder sustentar estas denuncias que presenta tu defendido Javier Corral a través tuyo y de tu despacho, pues de los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. El primero, privación ilegal de la libertad. ¿Se dio la comisión de este delito? ¿Fue en grado de tentativa? De ser así, ¿cuáles son los elementos jurídicos que acreditan? Tu pregunta, querido Juan, nos llevaría a un terreno de teoría del delito que no vale la pena entrar. Lo que te diría es que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante la que se presentó Ujú. esta denuncia de hechos, hacer la clasificación jurídica de los hechos. Desde luego que la retención de una persona en un lugar en contra de su voluntad, ya implicaría la consumación del delito de privación Ok. ilegal de la libertad. Sin embargo, bien podría calificar la autoridad que se dio este delito en grado de tentativa. Tenemos también el delito de ejercicio abusivo de funciones previsto, Juan, en el artículo 267, inciso J en particular, del Código Penal de la Ciudad de México, y el abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Y dando un paso para atrás, no podemos demasiado técnicos en lo jurídico, pero sí decirlo con mucha claridad y contundencia. No contaban las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua con la autorización a la que se refiere específicamente es la fracción quinta de la cláusula decimosegunda del convenio de colaboración que existe entre las fiscalías del país. Al no contar con la autorización que debe emitir la fiscalía requerida, es decir, la Ciudad de México en este caso, lo que estaban haciendo era precisamente un abuso de autoridad. Estaban actuando fuera de todo marco y causa legal y por lo tanto, desde luego que corresponde la presentación de una denuncia. Celebramos y reconocemos en esa medida también que se detuviera la comisión de estos delitos, que se interrumpiera el cauce delictivo que estaba teniendo lugar, no por otras personas, sino que las autoridades competentes para ello, es decir, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se ha hablado, me parece a mí que de manera incorrecta y además con cierta maña política, Ujú. de un rescate. Lo que hubo fue un actuar en ese caso, legal de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, precisamente dentro de sus competencias y sus atribuciones, ante lo que no fue otra cosa que una violación a la soberanía de esta Ciudad de México por pretender de manera Ujú. completamente ilegal detener aquí a una persona, y hay que decirlo, Juan, es muy importante, con una motivación evidentemente política. El examen que suele hacerse en muchos casos al analizarse, por ejemplo, solicitudes de asilo político, lo hace también la Interpol y muchos organismos, de si un asunto se debe considerar una persecución política o no. Se hace un test, un Claro. examen, en el que se hace una ponderación de los elementos jurídicos del caso con los elementos políticos. Y aquí, ¿qué tenemos? Para decirlo de manera cuidadosa, los personajes que están detrás de las acusaciones en contra del senador electo Javier Corral Jurado son, haz de cuenta, como si el Mayo Zambada acusara a alguien de narcotráfico, para Así, decirlo muy claramente, así ¿no? de contundente lo dices, Javier Schuta. Entonces, ¿me puedes asegurar que no existía ninguna autorización o convenio de colaboración otorgado por la Fiscalía de la Ciudad de México a la Fiscalía de Chihuahua para que llevaran a cabo esta diligencia la semana pasada en la que intentaron arrestar a tu defendido, a Javier Corral, e incluso lo retuvieron durante unos minutos? Esto me lo puedes asegurar.
Sí, hay que ser muy precisos en el uso del lenguaje. El convenio de colaboración entre fiscalías existe, debe revisarse cuáles son las fiscalías que son parte, pero Ujú, en todo caso lo que no había era la autorización a la que se refiere este convenio del oficio de colaboración que en su caso envió la Fiscalía de Chihuahua. Y lo que hoy se tiene es una suspensión otorgada en amparo que impide la detención del senador electo Javier Corral Jurado. Importantísimo decirlo, Juan, ujú. no es prófugo de la justicia. De manera, me parece muy responsable, el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua manifestó que declaraban, tenían como prófugo. Bueno, la situación de prófugo de la justicia no se declara, Ok. sino que se demuestra. Se demuestra, tiene que haber una efectiva actividad de sustracción. Y Javier Corral Jurado estuvo sentado en la mesa de un restaurante durante 1 o 2 horas, todavía sin que llegara el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ujú, con el personal de la Fiscalía de Chihuahua frente a él, quienes no llevaron a cabo el mandato para su captura, no lo ejecutaron. Él no tenía ni siquiera los medios para oponer una resistencia física. ujú. En ese sentido, no hay una actividad de sustracción por parte de él, con lo cual no tiene la calidad de prófugo de la justicia y preserva completamente sus derechos políticos. Y no solamente son los derechos políticos de él, sino también de quienes lo eligieron. Es una persona que ya fue votada, Así es. integra la lista de candidatos plurinominales al Senado por la coalición que resultó triunfadora en las elecciones. Y en esa medida se violaría no solo sus derechos políticos, sino también de quienes ejercieron su derecho al voto, porque es una persona que ya fue votada. Y en esa Sin medida, duda. desde luego, creemos que debe ocupar el cargo para el que fue electo en el Senado de la República, querido Juan. Pues Javier Schute, muchísimas gracias, si me lo permites. Seguimos hablando en estos días para darle seguimiento a las diligencias de las denuncias que presentaste, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones en representación de tu cliente Javier Corral en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y del fiscal anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela. Y te mando un abrazo muy agradecido, como siempre, Javier, de que nos hayas tomado la comunicación. Gracias a ti por el interés, querido Juan. Estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias.